A pesar de su guerra de 60 años, Colombia fue durante décadas un país relativamente estable. Sus presidentes eran moderados, sus índices económicos invariables, sus instituciones famosas por su fortaleza. Pero durante los últimos años, esa historia de estabilidad ha ido cambiando y la ola de protestas y violencia política hace ya más de un mes confirmó que Colombia ya no es el mismo país de antes. Por primera vez en décadas, los obreros, campesinos, indígenas y estudiantes se organizaron para protestar al tiempo. La caída de la reforma tributaria en medio de una emergencia fiscal mostró grietas en un modelo económico hasta ahora sólido, y la capacidad de los políticos para generar confianza y resoluciones parece más limitada que nunca. Al menos 55 personas han muerto, según la Defensoría del Pueblo. Miles han resultado heridos, cientos han pasado días desaparecidos. El país ha visto en vivo y en directo cientos de abusos policiales y unos cuantos tiroteos entre colombianos. El presidente Iván Duque inició hace unas semanas una ronda de diálogos con sectores en busca de soluciones, pero ninguna ha arrojado resultados ni ha generado arengas de esperanza. Podemos decir hoy que nosotros estamos siempre dispuestos a dialogar, a conversar, a concertar, a construir, pero nunca con una vía de hecho en la mitad, porque eso deja de ser la construcción de acuerdos para convertirse en un chantaje o una extorsión a todos los derechos de los colombianos. Negocian algo, en el fondo todo sigue igual y las protestas se terminan desgastando. El escenario más probable, según las fuentes consultadas, es que todo siga más o menos igual, con una lenta tendencia hacia el desescalamiento de la violencia. Yo creo que vamos a ver una combinación de represión con pañitos de agua, dice la politóloga Sandra Borta. Cuando usted no tiene tejido social, cuando usted tiene partes tan estructuralmente diferentes que no confían entre sí, y que nunca se han sentado a dialogar, lo mejor que usted puede sacar de una negociación es una solución temporal, añade la autora de Parar para Avanzar, un libro sobre el paro. Lo que debe hacer el gobierno nacional es iniciar una conversación, pero no una conversación como la del 2019, en la que decían que querían conversar más no negociar. Aquí sí es necesario negociar un consenso con las fuerzas políticas y sociales que están demandando una política concreta. Eso es lo que necesitamos en este instante, no más reuniones del gobierno con los gremios, con sus amigos, con los gobernadores. Necesitamos una reunión de las fuerzas políticas y sociales reales de este país y una construcción de ese consenso para salir de la situación en la que nos encontramos. Pero como esto no permite soluciones de fondo, pronto volverá la gente a la calle, concluye la analista y columnista. El petitorio del Comité del Paro es largo, ambicioso y costoso. Implica cambios en la estructura del Estado y en el plan de gobierno de Duque. Eso parece imposible de concretarse, pero existen pañitos de agua o soluciones temporales. Por ejemplo, bajar el costo a peajes y regularizar tarifas de contratación para camioneros, crear incentivos para el ingreso a la universidad privada, lanzar subsidios a microempresas y campesinos, promover mecanismos de transparencia para investigar abusos policiales. En lo que se refiere a la reforma tributaria, los economistas esperan que se apruebe una ley poco ambiciosa, pero que contente a una mayoría suficiente para aprobarla y salir del embrollo fiscal que asusta a los mercados. Con anuncios que vayan en esta línea, nos atacan al menos con ambición los problemas que inspiran la protesta social, que son la igualdad económica y social, la militarización de la policía y la falta de resultados del acuerdo de paz con la guerrilla. Y la protesta, en este escenario, se reduce por el mero desgaste. Lo más probable es que la negociación no se dé sobre la mesa, sino en la calle y bajo parámetros como el abastecimiento de alimentos y gasolina, dice Jorge Restrepo, director del CERAC, un centro de estudios sobre violencia. En ese escenario es derrotado el que más errores cometa, sean los manifestantes perdiendo el apoyo de la gente por los constantes cierres y afectaciones al abastecimiento, o sea el gobierno por la represión policial y el abuso de fuerza, explica. Llegamos con más hombres y mujeres del ejército y de la policía a la ciudad para garantizar la defensa y la seguridad de los ciudadanos. Estamos garantizando
patrullajes combinados y la protección de los principales puntos de la ciudad. Un escenario en el que Colombia sigue siendo el mismo país, pero con una herida más profunda que en cualquier momento vuelve a generar dolor. No logran consensos y se profundiza la violencia. Hay un escenario peor que el anterior, que Colombia entra en una espiral más violenta que la actual, en la que el abuso de la autoridad de la fuerza pública se conjuga con pequeños ejércitos civiles que luchan por sus intereses ante un Estado ausente. ¿Qué cree usted que puede hacer el gobierno colombiano para defender su prestigio frente a la comunidad internacional, dada la crisis que enfrentan? Fue una situación que organizaron a nivel internacional para desprestigiar el país. Por eso ya he salido a varios medios internacionales a desvirtuar muchas cosas que están pasando para que se den cuenta de que no es lo que a veces han registrado, que a veces las informaciones que han dado son completamente falsas. Hablar de una cantidad de decenas de muertos, de desaparecidos, cuando en la práctica no es así. Perdón, o sea, es un intento organizado de desprestigiar el país, pero ¿organizado por quién? No, yo no te podría decir eso. Tocaría preguntarle a la Interpol de aquí de Colombia. ¿Se refiere al paro nacional o...? Pero claro que sí. O sea, que el paro en general fue efectivamente una conspiración de organizaciones criminales internacionales. Yo lo que considero es que el paro nacional se organizó desde luego por organizaciones colombianas, pero aprovecharon la coyuntura de estos criminales internacionales para poder atentar contra el Estado colombiano. Y lo que te decía hace un momento, están obstinados a como dé lugar en montar un gobierno de pensamiento distinto, haciendo ese tipo de atrocidades. En términos muy básicos, algo que acaba de decir, ¿usted reconoce o no que ha habido decenas de muertos durante este paro nacional? Y muertos que según varios observadores fueron a las manos de la fuerza pública. No me consta, pero lo que sí me he podido leer y documentar es que muchos muertos no han sido como consecuencia del paro que ha habido. Son hechos aislados en el cual se presentan por riñas callejeras, por intento de hurto, de robo, etc. Y también hay muertos por otros diferentes sectores. Es decir, que los muertos que han habido son exactamente como consecuencia del paro nacional, eso es totalmente falso. Enzo Álvarez, un líder social que ha vivido esta crisis de primera mano, cree que esto es un escenario factible. La derecha y los empresarios se empiezan a armar, consiguen reservistas y aumentan aún más las contradicciones en base a cuestiones de raza, de estigmatización, de odio. En algunas zonas de Cali, la resistencia ya se ha convertido en una forma de vida. Organizan el abastecimiento, tienen articulación con pandillas, son apoyados por la población local y deciden quién pasa o no por tal calle. Para evitar eso, consiguen los expertos que se necesita de políticos creíbles y creativos. Pero Álvaro Leiva, un veterano político conservador, experto en resolución de conflictos, lo duda. No veo que estén las figuras necesarias actuando con esa diligencia. No están en la calle, con la gente. Van a terminar usando la fuerza pública para reprimir. Y vamos a quedar ante una colisión de violencia. Rechazo toda acción individual o colectiva de violencia. Lo mío es la paz. Pero frente a los hechos sugiero que cuando el SMAT le ponga la mano a un joven o a una joven, le pregunte, ¿desayunó esta mañana? ¿En su casa hay mercado? No nos digamos mentiras, en mucho estamos ante la revuelta del hambre. Y es que desde el anuncio de la absurda reforma tributaria que prendió la mecha, Duque no ha tomado una sola medida económica dirigida a apagar el incendio. El ministro añade, cuando se desborda una situación como esta, las necesidades se satisfacen a través de la violencia, no solo matando, sino también saqueando. Estamos pagando el pato de los disparates de una presidencia fallida, que nos golpeó la pandemia, innegable, pero no se es jefe de Estado para pasarse año y medio en la televisión pidiéndole a los colombianos que se laven las manos. Era predecible que una población empobrecida, víctima de asesinatos selectivos en el campo y en las ciudades acumulando hambre, sumando desempleo a diario, rebuscando ingresos en las esquinas a punta de venta de chocolatines, juguetes y trapos, tenía que reventar.
Súmese el golpe al aparato económico por razón del COVID y agréguese la estupidez de hacer trizas la paz porque otros la ensayó e impulsó en vez de coadyuvar a su éxito y proseguir el camino hacia su consolidación total. Es que la falta de grandeza en un país asediado por la corrupción y la desigualdad, en el que poderosos aplauden la violencia como fórmula de solución a los conflictos sociales, equivale a inyectar pus en las venas de una sociedad atormentada. Y ahora el ejército en las calles, ¿no será mejor convocar a amigos y adversarios para buscar apaciguamiento y cambios integrales? Aparte de pretender implantar una reforma tributaria abusiva en pésimo momento, no se ha tomado una sola medida económica de alivio. Que en la hora de esta hora hay vandalismo y desmanes, echar balas será la solución. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Señor Duque, acelere la imaginación. ¿Difícil resolver el tema de los peajes y el hambre? 4 o 5 rápidas medidas sin fusil en mano allanarían la solución. Y recuerde, usted es el gobernante, no otro. Un animal puede tener 100 pies, pero no 2 cabezas. Muchas gracias. Él también es candidato presidencial que ha participado en varias mesas de negociación del Estado con grupos armados. Ha llegado a promover un adelanto de las elecciones para evitar este escenario. La situación es muy grave y estamos en manos de figuras menores, concluyen. Habrán notado ustedes que la ecuación deshonesta del odio, el oportunismo y el cálculo electoral se ha venido inyectando a la protesta social que se inició ya hace un mes por el anuncio de una reforma tributaria absurda en momentos en que la pandemia venía aumentando peligrosamente el desempleo y la pobreza. Negocia lo fundamental y baja la tensión. El menos probable de los escenarios, según los analistas, es el más positivo para el país, uno en el que los diferentes sectores logran llegar a consensos sobre lo fundamental, generan confianza entre la población y la violencia pasa a ser cuestión del pasado. Enzo Álvarez, que conoce las demandas de los manifestantes, explica: para que se detenga de verdad la violencia, tendría que haber un diálogo abierto en los lugares más afectados por la crisis y por la violencia policial. Abriremos espacios de escucha a la ciudadanía y a sectores de la academia, con universidades y organismos internacionales, para nutrir esta discusión sobre la modernización y transformación hacia el futuro de los servicios de policía. El gobierno tendría que pedir perdón, sacar a las Fuerzas Armadas de las calles y ofrecer programas de inclusión social, sobre todo en el tema de educación. Así creo que la gente le bajaría un poco a la rabia desatada que tienen porque les mataron al vecino o al amigo, indica. Restrepo asegura que este sería un escenario en el que el gobierno da un giro, sorprende y gana la partida, que se aceptan los abusos, que se lancen investigaciones transparentes, que se estructure mejor la respuesta de la policía a las protestas y que se renuncie a adelantar reformas propias para abrir un diálogo nacional que genere consenso sobre otras reformas. El próximo 20 de julio presentemos el proyecto de ley de un nuevo estatuto disciplinario policial que modernice aquel que ya tiene 15 años de existencia. El analista le da a este escenario una probabilidad media, porque el gobierno es propenso a cometer errores, sobre todo a través del uso de la fuerza, y el comité del paro es demasiado radical, y eso impide los consensos. A Duque le queda un poco menos de un año de gobierno, las elecciones son en mayo de 2022, de aquí a allá el país puede decidir cómo va, hundirse en una violencia peor o entrar en una campaña de concentración sobre lo fundamental que impida la violencia y cambie el país. Probablemente nadie habría podido imaginarse que esto iba a estar en juego en el último año de Iván Duque como presidente. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten. Serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quieren que trate el próximo video que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós.